Bendiciones a todas. Mi nombre es Betty de la Ciudad de México. Al igual que muchas de ustedes, yo llegué a este grupo de conquistadoras del reino, donde me recibió la profeta Griselda con mucho amor. Como les decía, al igual que muchas, ingresé a este grupo herida, destrozada, con un matrimonio destruido, pero también con mucho orgullo en mi corazón y con muchos errores en mi vida. Yo llegué buscando una restauración para mi matrimonio, buscando muchas respuestas a miles de preguntas que yo tenía de por qué me había pasado esto a mí. Y recuerdo que antes de entrar al grupo, una hermana de la iglesia, platicando con ella acerca de mi situación, me decía que qué era lo que yo quería para mi vida. Yo le contesté que la restauración de mi matrimonio y ella me decía, ¿sabes lo que estás pidiendo? Y yo le contesté que sí, que yo sabía lo que estaba pidiendo, que eso era lo que yo quería, la restauración de mi matrimonio. Y ella me decía, ¿sabías que la restauración no es para todas? Pues yo me sorprendí con esa respuesta y le dije, hermana, pero en su palabra de Dios, en el libro de Juan 14:13, dice que todo lo que pidiremos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Y también en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. No entiendo por qué dice que la restauración no es para todas. Me dice, no, porque la restauración es solamente para aquellas que estén dispuestas a pagar el precio. La restauración es un camino muy doloroso, es un camino lleno de lágrimas, en el que muchas se quedan a medio camino y no logran pasar el desierto, porque no son obedientes, porque no pagan ese precio, porque en realidad no dan lo que Dios pide de ellas, y muchas se quedan a medio camino. Si tú en verdad quieres la restauración de tu matrimonio, tienes que pagar ese precio. Tienes que cruzar ese desierto lleno de dolor, pero también de muchas bendiciones. Y vas a encontrar cosas, más cosas de las que estás buscando, bendiciones hermosas. Pero también tienes que soportar el sufrimiento por el que vas a pasar, porque vas a ser moldeada. Yo sabía que esas palabras no eran de ella, eran de Dios. Y encontrándome con este grupo, con las instrucciones que nos ha dado la hermana Gris, con los testimonios, las palabras de todas las hermanas que están pasando por este mismo proceso, Dios me ha enseñado muchas cosas. Recuerdo que cuando inicié venía con muchas dudas, pero tal parece que cuando me surgía una duda, algo comentaban en el grupo, algo escribían y Dios me contestaba. Dios me daba una palabra en Oseas 2:14, donde dice, pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y yo sé que Dios, si nos trajo al desierto, es para volvernos a enamorar, porque nuestro amor estaba desviado, nuestro amor estaba equivocado. La profeta Gris nos convocó a un ayuno de 21 días, en el cual yo participé. Le doy gracias a Dios porque en ese ayuno Dios habló a mi corazón de muchas maneras. Yo ya había hecho ayunos anteriormente, sola, pero este ayuno fue diferente porque fue acompañada de varias que estamos en la lucha, de varias que estamos pasando por el mismo proceso, por el mismo dolor. Antes de que iniciara este ayuno, yo la verdad ya estaba muy cansada porque no veía nada en mi esposo, a pesar de que me decían que yo no debería de ver lo que él hiciera. Para mí era muy difícil poder soltar. Y recuerdo que yo le decía a Dios, yo ya llevo un año en este proceso, y le decía a Dios, para mí se me hizo mucho tiempo, pero yo sé que mi tiempo no es el tiempo de Dios y que Él obra conforme a su perfecta y bendita voluntad. Cuando yo renegaba de lo que estaba pasando en mi vida, Dios siempre me hablaba cuando leía su palabra. Y es uno de los consejos que yo les doy.
Cuando se sientan tristes, alegres, desesperadas, siempre hay que buscar en la palabra de Dios porque Él siempre nos va a hablar. En este desierto me voy dando cuenta que yo quería que mi esposo cambiara, que cambiaran mis circunstancias, pero en realidad a la que Dios empezó a cambiar fue a mí. Al doblegar la carne, doblegamos también el orgullo, doblegamos también la amargura, todo lo que a Dios no le agrada. Empieza a limpiar de una manera hermosa. Yo empecé a cambiar mi forma de pensar. Bueno, no la empecé a cambiar yo sé que fue mi Dios el que empezó a cambiar todo. El Señor me decía, no retrocedas, no mires atrás. Muchas voltean atrás y les es fácil tropezar, les es fácil volver a caer porque no está su mirada puesta en mí. Hubo momentos en los que yo, la verdad, me ponía muy triste, me ponía a llorar. Muchas pensamos que nuestro caso es diferente, que a lo mejor es el más difícil, que es imposible. El Señor me decía, fija tu mirada en mí. Y me daba Mateo 14, cuando Pedro camina sobre el mar. Dios me decía, Pedro creyó en mí. Y cuando me vio caminando sobre el mar, me dijo, dime que vaya y yo iré. Yo le dije que viniera a mí. Y él caminó, pero cuando vio que para él era imposible que alguien pudiera caminar sobre el mar como lo estaba haciendo, él dudó y se empezó a hundir. A muchas así les sucede. Empiezan a ver lo imposible que es su circunstancia y quitan su mirada de mí y empiezan a hundirse porque quitan su mirada que habían puesto en mí. Yo le doy gracias a Dios porque cada que siento que voy a caer, que voy a desfallecer, Él siempre habla a mi corazón de una u otra forma. En este ayuno yo tuve muchos ataques también. Uno de mis hijos se empezó a poner rebelde. Ya tenía antes del ayuno que empezaba a ponerse rebelde. Él es un adolescente. Y recuerdo que en este ayuno me puse a orar. Yo hice mi lista de peticiones a Dios y en esas peticiones estaba la vida de mis hijos, que Dios cautivara sus corazones. Yo no nada más pedí, en este ayuno yo no pedí por la restauración de mi matrimonio, en este ayuno yo pedí por una restauración en mi vida, por una sanidad para el corazón de mis hijos, porque bien sabemos que en un divorcio, que en una separación, los que también sufren mucho y son muy, muy lastimados son nuestros hijos. Y que el enemigo quiere desviar nuestras miradas a que nos enfoquemos más en la destrucción de nuestro matrimonio, en estar viendo lo que hace o no hace nuestro esposo y desviamos nuestra mirada y descuidamos a nuestros hijos. Yo le pedía perdón a Dios por eso, porque erróneamente yo los descuidé y cuando vi que mi hijo empezaba a ponerse rebelde, en ese ayuno yo le pedí a Dios que me diera sabiduría para saber guiarlos. Una madrugada que me levanté a orar por ellos, Dios me empezó a decir lo que mis hijos tienen en su corazón, lo que mis hijos tienen en su mente, lo que piensan. Me puse a orar por ellos. Al otro día platiqué con él y le dije, Dios me ha dicho esto, que tú has dudado de su existencia, que tú has pensado esto y esto otro. Y mi hijo se puso a llorar y me dijo que sí era cierto todo lo que yo le había dicho. Y le dije, no soy yo, el Señor me lo reveló. Me dejó ver un poco de tu corazón. Y le doy gracias a Dios y toda la gloria y la honra a Él porque mi hijo me pidió perdón y, y hubo un cambio en su actitud grande hacia mí. El Señor me dio la promesa que está en Isaías 54:13, que dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Pude ver la mano de Dios, pude ver el apoyo de Dios en mis hijos, en cómo
hubo un cambio en su actitud de ellos, porque también los veía tristes, porque también los veía a veces enojados. Yo pude ver la mano de Dios que hasta en mí obró. Era yo una persona muy depresiva y le doy gracias a Dios porque eso lo está cambiando en mi vida. Recuerdo que durante el ayuno, una ocasión viendo el estado de WhatsApp, una amiguita que tengo puso una foto de un ramo de flores y le agradecía a su esposo. Le escribió unas palabras bonitas hacia su esposo dándole gracias por ese ramo de flores. Cuando yo lo leí me dio mucha melancolía y se me salieron las lágrimas. Y en ese momento yo pensé dentro de mí, Dios, mi esposo fue muy poco detallista conmigo y ahora pues ya no hay nadie que me traiga flores. Pues sí me dio mucha tristeza y comencé a llorar. Le dije, cuando alguien me va a volver a traer un ramo de flores, Señor, ya esposo ya no tengo. Ese día pasó. Como a los 4 días, eso yo no se lo comenté a nadie, nadie supo que yo vi ese estado de WhatsApp, nadie de mis hijos, a nadie se lo comenté. Solamente yo en mi corazón pensé eso, se lo hice saber a mi Dios. Y como a los 4 días, me llega un mensaje por WhatsApp de una jovencita que es amiga de uno de mis hijos. Y me dice, ¿está en casa? Era temprano, eran como las 9 de la mañana. Le dije, sí. Se llama Damaris. Le dije, sí, Dam, aquí estoy. ¿Necesitas algo? Y me dice, no, es que le va a llegar algo a su casa. Y preguntaba si estaba usted porque necesito que usted firme de recibido. Y le pregunto qué es. Me dice, ya lo va a ver usted. Es con mucho amor. Nada más le pido que baje a recibirlo. Yo le mando mensaje cuando ya estén ahí. Le dije, claro. Y tocaron el timbre y ya bajé. Era un arreglo grande, hermoso de flores. Y yo en ese momento pude saber que era Dios. Era Dios el que me estaba mandando ese ramo, porque nadie lo supo. Yo no puedo decir y ni quitarle créditos a mi Señor diciendo que se lo dije a alguien. Me sorprendió, me dio tanto gusto que Dios me cayó la boca cuando le dije, ¿cuándo me van a volver a traer flores? El Señor me dijo, yo te amo, ahora yo soy tu esposo y este arreglo es para ti directamente de mí porque te amo. Era un arreglo tan hermoso. Y le di las gracias a Dios. Subí el arreglo y, y empecé a llorar y le dije, gracias Dios, sin duda, eres tú mostrándome tu amor. Entonces, en este ayuno, Dios me ha mostrado que Él quiere un cambio en mi vida, porque a Él no le agradaba como yo era. A Él no le agradaba muchas cosas en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. Yo vine buscando una restauración de mi matrimonio y me encontré a Dios. Pensamos muchas veces que nosotros venimos a buscarlo a Él, pero Él es el quien nos vino a buscar a nosotras, porque quería hacernos nuevas, hacernos diferentes. Yo le doy gracias a Dios porque mis hijos me han dicho que han visto cambios grandes en mí y yo le doy gracias a Dios por eso. Ahora mi principal objetivo no es ese, que Dios restaure mi matrimonio, sino que siga cambiando mi corazón, que siga transformando mi vida, que siga siendo yo, que más bien que yo sea ejemplo, que me dé sabiduría para ser buen ejemplo para mis hijos, que cautive el corazón de mis hijos, que puedan ellos también conocerle y amarle con todo su corazón. Yo no sé, yo no sé cuándo y si va a regresar mi esposo. Yo no lo sé, no sé qué planes tenga Dios para mi vida, para la vida de mi esposo,
pero yo creo que lo que Él tenga para nosotros va a ser siempre lo mejor, porque lo que nosotros queremos se queda corto a lo que Dios quiere para nosotras. Antes me desesperaba muchísimo, pero cada día Dios ha puesto paz en mi corazón y me dio también una nueva promesa en ese ayuno en Habacuc 2:3. Esa promesa va a llegar, dice: aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. En el siguiente versículo dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor se mueve por nuestra fe. El Señor no se mueve por nuestro llanto. El Señor no se mueve por nuestras obras. El Señor no se mueve por nuestras manipulaciones, por nuestros enojos, por nuestra duda. El Señor no se mueve por todo eso. El Señor se mueve por fe, dice en su palabra. Fe es lo que mueve la mano de Dios y tenemos que entregarle todas nuestras dudas a Él. Y si no tenemos fe, pidamos al Señor que aumente nuestra fe y Él lo va a hacer. Yo le doy gracias a Dios porque yo misma he sentido el cambio que ha habido en mi vida, que hay en mi forma de pensar. Cuando hay ocasiones en que yo le decía a Dios: mi esposo es una persona muy orgullosa, que a él no le gusta pedir perdón y que no se arrepiente nunca de las cosas que hace. Yo sé que en el fondo Dios y el Espíritu Santo están trabajando en su vida y en su corazón. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Aún el corazón más duro, Dios lo cambia. Cuando hubo ocasiones en que yo le decía eso a Dios, pero Señor, Él ha dicho esto, Él tiene mucho orgullo. El Señor me daba una nueva palabra en Proverbios 21:1 que dice: como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Que para Dios no hay nada imposible, por muy orgulloso, por muy duro que sea el corazón. Dios lo inclina hacia donde Él quiere. Y yo doy la gloria y la honra a mi Dios porque está haciendo cosas hermosas en mi vida. Porque sé que aún me falta, pero que ahora ya no estoy sola, que Él está conmigo, que Él es mi esposo celestial, que Él está conmigo a cada momento de mi vida. Y yo las invito a que sigamos buscando el rostro del Señor. Dice en su palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Ya no le exijo, ya no le pido al Señor que traiga a mi esposo, porque yo sé que Él lo va a traer en su tiempo. Dice también en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y Dios también ha dicho a mi corazón, ha hablado a mi vida, que tenemos que estar listas, tenemos que tener preparado el terreno para que Él pueda mandar la lluvia. Y mientras yo no esté lista, Él no puede traer de regreso a mi esposo. Y yo sé que Dios está transformando mi vida, que Dios está transformando mi corazón y que en el momento en que Él crea que ya es el tiempo, Él lo va a hacer. Mientras tanto debo de gozarme, debo de amarlo, debo de disfrutarlo a Él, porque son momentos hermosos que yo estoy viviendo en su presencia, conociéndolo, amándolo. Y ahora esa es mi oración: permíteme amarte cada día más, permíteme, Señor, conocerte. Ya no me quiero meter, Señor, meter mi mano en lo que tú estás haciendo con mi esposo, porque a veces cometía ese error que tal vez muchas de ustedes cometen también, de estar viendo, investigando lo que hacía mi esposo. Ahora ya no. Yo sé que cuando el Señor me dijo a mi corazón que lo soltara, era por eso, porque no quería que me siguiera lastimando, porque Él quería guardar mis ojos, guardar mis oídos para que mi restauración sea completa. Y lo he soltado. Ahora le digo a Dios: está en tus manos toda esta situación, Señor. La vida de mi esposo está en tus manos, donde quiera que esté, Señor. Ayúdalo, Espíritu Santo.
redargúyelo, cautiva su corazón, dale hambre de ti y que también cuando Él venga, venga igual, con un corazón dispuesto, Señor, a amarte. Yo sé que para Dios no hay nada imposible y mientras busquemos su rostro, todo va a estar bien. Que Dios les bendiga, hermanas.